al oftalmólogo Luis Uribe, el cual ya ha tenido el gusto de estar acá con nosotros. Y bueno, es para mí un placer nuevamente presentarle, doctor. Muchísimas gracias, bienvenido. Comentarles un poquito en relación al doctor Uribe, todo lo que ha hecho. Él es médico oftalmólogo, tiene una alta especialidad por el Hospital Central Militar en relación a vitrea y retina, y entonces, pues, él ahorita actualmente es el jefe de retina de Sala 1, y entonces, bueno, cuenta con una amplia experiencia en todos los temas de retina, y es por eso que le invitamos. Muchísimas gracias, doctor. Dejo cámaras y micrófonos para usted. Muchas gracias. Quisiera saber si se escucha. ¿Sí se escucha bien? Sí, Doc, se escucha bien. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Vamos a hablar un poquito de la hipertensión, ¿no? Y en especial de la retinopatía hipertensiva, que yo creo que es lo que más vamos a ver. Ahorita les voy a poner. Bien. ¿Se ve mi presentación? Sí, Doc. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. A ver, ahí está. La hipertensión arterial no solamente daña la retina, ¿no? También daña todas estas estructuras oculares. La coroides, el nervio óptico, las venas, las arterias, causando oclusiones, e incluso puede causar aneurismas, ¿sí? Ya sea en los vasos del nervio, como también en todas las arterias y venas retinianas. Y es muy importante recordar que esto se asocia también a diabetes mellitus, degeneración macular relacionada a la edad y glaucoma. O sea, es un factor de riesgo el tener hipertensión para poder desarrollar estas enfermedades. Vamos a hablar un poco en general de la hipertensión arterial sistémica, ¿sí? Recuerden que es el factor de riesgo más importante de enfermedad cardiovascular en mayores de 20 años, ¿sí? Con un 32.5%. Y en Estados Unidos, un tercio de su población, o sea, estamos hablando aproximadamente de 100 millones de personas, la sufren, ¿sí? Y de este porcentaje, pues el 52% tiene un buen control, o sea, quiere decir que incluso en un país médicamente hablando tan avanzado como Estados Unidos, no pueden tener controlados al 100% de los pacientes. Entonces eso me parece un dato importante de recordar, porque si en ese tipo de países no se pueden controlar al 100%, imaginemos en otro tipo de países. Entonces es interesante ese dato. Ay, sí. Se paró. Se pasmó. Doc, no lo escuchamos. También su pantalla no lo podemos ver.
Doctor, ¿me escucha? Le aviso un minutito, por favor. Ahora sí. Creo que se trabó un poco aquí, pero creo que Así ya lo es. pude solucionar. Disculpen. Ah, déjenme poner esto en su lugar. A ver, vamos a intentarlo una vez más. Ahí ya pueden ver. Sí, Doc, nada más le pido por favor que ponga la presentación en pantalla completa. Lo estoy intentando, pero no, parece que no. No se deja. A ver. Estamos. Recuerden que es un factor de riesgo cardiovascular muy importante, ¿sí? La prevalencia, bueno, se va a encontrar de 2 al 17% en pacientes no diabéticos. Eso es muy importante, que no solamente los diabéticos tienen presión alta, ¿sí? Pueden tener todo tipo de personas, como por ejemplo hombres menores a 45 años, mujeres mayores de 65, afroamericanos, chinos o hasta niños. Entonces es importante estar revisando la presión arterial siempre que se pueda. No, no es caro, se puede hacer varias veces, no duele, entonces es importante mantener esa vigilancia en los pacientes. Y no, pues esto no quiere. Se pasmó. Doc, ¿me escucha?
En estos momentos estamos teniendo problemas con el ponente. En un momento continuaremos. Muchas gracias por su paciencia. Una disculpa, ¿eh? Ya el doctor nos está enviando su presentación y él se va a reconectar nuevamente. ¿Nos escucha? Hola, hola. Hola, doctor, ya te escuchamos y te vemos bien. Sí, ya me cambié al celular. A ver si así ya quiere. Yo voy a ayudarlo a compartir su presentación, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Por favor, que me indique cuando cambiemos la diapositiva. Claro que sí. Muchas gracias. Me indica si puede verla en pantalla completa. Sí, puedo ver. Perfecto. ¿Podemos comenzar? Sí. Bien. Ok, entonces la que sigue, por favor. Otra. Ahí. A ver. Voy a mover tantito esto. Listo. A ver. Ok. Bien. Es importante también recordar cómo varía la presión arterial conforme va pasando el tiempo, ¿sí? No es lo mismo una persona de, no sé, 10, 15 años a alguien ya de 70, 80 años. Entonces quiero que vean en esta gráfica la diferencia entre hombres y mujeres y cómo los diferentes, en la izquierda tenemos los diferentes grupos de edades, de 20, de 34, a 44, 54, hasta los 75 años y más. Y ven el porcentaje de estas personas como tienen presiones altas, cómo pues lo
lo lógico es de que mientras más joven, menos presión alta va a haber, pero a pesar de la edad, vemos 11% de los hombres de 20 años a 34 años con presión alta y de mujeres el 6,8%. Y va aumentando más rápidamente el de hombres, pero vean cómo ya después de los 50 años en adelante se empareja e incluso lo sobrepasa el de las mujeres. ¿Sí? El riesgo cardiovascular de las mujeres puede aumentar después de los 65 años, incluso pasar al del hombre. Esto se debe a una protección hormonal natural en la mujer, pero ya después de la menopausia se empareja con el hombre, incluso lo pasa en cuanto a riesgo cardiovascular. Esto me parece importante recalcarlo. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a la raza y el grupo étnico, en este estudio se analizó a diferentes grupos, afroamericanos, mexicoamericanos y caucásicos. Y vean también en hombres y mujeres y el porcentaje que tienen presión alta. Entonces, como pueden ver, el ser de raza negra es un factor de riesgo importante para presentar hipertensión arterial. ¿Sí? Y en este caso, en este estudio, casualmente pues ser México-americano resultó benéfico porque tienen menos riesgo de tener la hipertensión arterial. Entonces, eso me llama la atención, ¿no? En este estudio, tengo que acotar, no en todos. La realidad es de que los mexicoamericanos y los mexicanos pues tienen mayor riesgo que la población blanca en Estados Unidos, pero bueno, en este estudio así lo reportaron. La que sigue, por favor. Bien, ya hablando del ojo, porque eso fue en general, eh, podemos ir dividiendo por etapas la retinopatía hipertensiva. Por ejemplo, al principio vamos a ver un adelgazamiento arterial generalizado, ¿sí? Que incluso se puede ver antes de que se declare la hipertensión arterial sistémica. Entonces, esto nos puede servir como un biomarcador clínico, que igual no hay que hacer ningún estudio, no hay que hacer nada invasivo al paciente, simplemente revisar el fondo de ojo, que eso, pues, todo lo podemos hacer los que nos dedicamos a la salud visual, ¿sí? Desde optometría y también estudiantes, ¿cómo se llaman? También de servicio social, eh, también residentes de oftalmo, o sea, todos podemos ver, hasta los médicos generales, todos podemos ver el fondo de ojo y ver un adelgazamiento, atrás por favor, un adelgazamiento arterial generalizado, ¿sí? Antes de que se presente la hipertensión arterial sistémica. Entonces es un marcador preclínico, es muy importante eso. Luego, también podemos ver estos mismos cambios arteriales en los niños, ¿sí? Aunque en los estudios que les presenté no se analizó niños, se ha visto que en los niños también puede haber ese riesgo, ¿sí? Y esos cambios arteriolares que predicen la hipertensión arterial. Y recordemos que en los niños, si se presenta la hipertensión arterial, no va a ser la hipertensión arterial clásica del adulto, que es poco a poco y empieza en, no sé, 140, 80. En caso de los niños, se asocian enfermedades sistémicas muy agresivas y alcanzan presiones muy altas. Entonces, sí, hay que tener cuidado con eso. Y también podemos dividir los cambios tanto en enfermedad crónica y en enfermedad aguda. Por ejemplo, el adelgazamiento arterial generalizado y los cruces arteriovenosos es una enfermedad ya crónica, ¿sí? Eso ya tiene un rato ahí. Y el adelgazamiento arterial focal, los microneurismas, las manchas algodonosas y las microhemorragias, eso ya es un cambio agudo, o sea, que hubo una subida en la presión, dañaron los vasos y sangraron, ¿sí? Entonces, eso, y dañó la capa de fibras nerviosas. Eso es un cambio agudo. El primero son cambios crónicos, ¿sí? Adelgazamiento arteriolar, perdón, y cruces arteriovenosos, eso es crónico. Y lo demás es en agudo. Y por último, aunque es hipertensión arterial sistémica, no solamente daña las arterias, también daña las venas. ¿Cómo las va a dañar? Bueno, dilatándolas. Entonces vamos a ver, aquí son dos datos importantes, adelgazamiento arteriolar y dilatación venular. Entonces, vamos a ver arterias delgadas y venas gordas, ¿sí? Dilatadas. Esos son los datos clínicos que vamos a ver en los pacientes. La que sigue, por favor. Y aquí en este esquema, a la izquierda, tienen el acrónimo de los diferentes estudios multicéntricos importantes que se han hecho.
y pueden ver el número de participantes, ¿no? O sea, 2,000, 4,000, 800, 400, 1,000, o sea, son bastantes. Y quiero que vean la incidencia, dependiendo del estudio, de estos cambios, ¿sí? Vean cómo es interesante que se encuentran estos cambios de adelgazamiento arteriolar en estos estudios. Y esto lo podemos ver claramente en esta gráfica, cómo el adelgazamiento arteriolar es un dato importante para riesgo cardiovascular. Y aquí lo muestran todos estos estudios. La que sigue, por favor. El ensanchamiento, dilatación venular también se estudió en los mismos estudios y podemos ver cómo también es un dato clínico de riesgo cardiovascular. Y aquí vemos cómo está todos por encima del 1, ¿sí? Abajo del 1 recuerden que es protector, arriba del 1 hace daño, ¿sí? Entonces factor de riesgo. Ahí está. La que sigue, por favor. Y en pediátricos también hay estos cambios vasculares, ¿sí? Tanto daños en las arterias como en las venas, ¿sí? El modelo básico, atrás por favor, el modelo básico es simplemente un niño con hipertensión y cambios clínicos, pero ya el modelo completo, aquí me dice el full model, ya está ajustando esas variables a grupos de edad y a raza, ¿sí? Entonces aquí la importante sería el modelo completo. Y como pueden ver, los cambios vasculares en pediátricos, pues sí existen, ¿sí? A los niños sí les da también retinopatía hipertensiva y podemos ver cambios arteriales más frecuentemente que los cambios venosos, pero los dos están. La que sigue, por favor. Bien, ¿y qué pasa con la diabetes? ¿Impacta o no impacta? A mí me llamó la atención mucho este estudio, porque arriba están los cambios en pacientes no diabéticos y abajo en pacientes diabéticos. Y vean cómo puedo decir? Sí, la aparición de estos. Por ejemplo, el adelgazamiento generalizado pues, está prácticamente igual. En no diabéticos, el adelgazamiento focal es mayor que en los diabéticos. Los cruces arteriovenosos, curiosamente, son menores en los pacientes diabéticos que en los pacientes no diabéticos. Y ya daño retiniano, hemorragias, éxodo algodonoso y demás, están presentes en los dos. Pero es interesante eso, ¿no? Cómo los cruces arteriovenosos cambian con el estado de la glucosa. La que sigue, por favor. Bien, ¿y esto de qué nos sirve? O sea, ¿por qué es importante conocer la retinopatía hipertensiva? Bueno, hay asociaciones directas a otras enfermedades cardiovasculares. Aquí están, son estas, la enfermedad vascular cerebral, la enfermedad coronaria, la nefropatía y la demencia, ¿sí? Todas estas se deben a, o tienen cierta influencia, son influidas por la retinopatía hipertensiva y también por la hipertensión arterial. La que sigue, por favor. Vamos a empezar con la enfermedad vascular cerebral. Es importante recalcar que no necesitamos llegar a una retinopatía hipertensiva etapa 4, o sea, que el paciente esté en 200, 100 de presión, para tener daño cerebral. Estos cambios ya lo empezamos a ver desde la retinopatía hipertensiva moderada, ¿sí? Podemos ver enfermedad vascular cerebral subclínica por resonancia magnética, lesiones en materia blanca, microhemorragias y atrofia cerebral. Y también podemos tener enfermedad vascular cerebral clínica y lacunar, ¿sí? O sea, infartos que están causando síntomas e infartos que no causan síntomas, ¿sí? Desde etapas moderadas de la enfermedad. Este me pareció un dato importante mencionarlo. La dilatación venular va a aumentar el riesgo de, o es un marcador de que hay un riesgo aumentado de enfermedad vascular cerebral hemorrágico o EVC hemorrágico. Entonces es interesante eso. Y bueno, ya existen estudios grandes en los que se ha relacionado los tipos de lesiones de la retina con, como predictores para el tipo de lesión que va a tener a nivel cerebral. Ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. La que sigue, por favor. Bien, en esta tabla, yo sé que es muy grande, pero aquí se los puse en rojo. Vean, arriba, la tabla 2, son cambios silentes, o sea, son cambios no clínicos, ¿sí?
por resonancia magnética. Y a la izquierda tenemos todas las lesiones, ¿sí? Tenemos microaneurismas, tenemos hemorragias retinianas, manchas algodonosas, cruces arteriovenosos y adelgazamientos focales. Y vean cómo todos ya en el análisis multivariable son factores de riesgo para un infarto cerebral silente o no clínico. Y para un lacunar, pues más aún, ¿sí? Y en la tabla 3 abajo, vean la incidencia de la progresión de daño a materia blanca, ¿sí? Esto detectado por resonancia magnética. Y aquí los dos datos importantes son los microaneurismas, las manchas algodonosas y los cruces arteriovenosos, ¿sí? Eso para incidencia, o sea, que apenas empieza el daño en materia blanca. Y progresión, o sea, que ya tiene daño y va a seguir avanzando. Si encontramos estas lesiones, que serían las manchas algodonosas y los adelgazamientos focales, si encontramos esas, entonces vamos a poder predecir que tiene mayor riesgo de progresión de materia blanca, de daño a materia blanca. Entonces, es importante eso. La que sigue, por favor. Bien. Esos son datos clínicos, biomarcadores, que nos ayudan a predecir riesgo de enfermedad cerebral vascular silente, ¿sí? No clínica. Pero también tenemos para clínica, que sí causa síntomas. Y aquí me llama mucho la atención, igual, en el lado izquierdo, todas las lesiones que ya mencionamos, pero vean aquí el riesgo relativo de tener EBC isquémico, ¿sí? Y las lesiones que son importantes a recordar, igual son los microaneurismas, los exudados algodonosos y las hemorragias en mancha, ¿sí? Entonces, si encontramos eso, tenemos un riesgo aumentado bastante grande, o sea, una razón de Mobius de 3.5, 3.2 y 2.3, respectivamente, de tener un EBC isquémico. Entonces, es importante detectar estas lesiones. La que sigue, por favor. Bien. ¿Qué pasa con las venas? Porque ahorita hemos hablado de puras lesiones arteriales. Bueno, recuerden que las venas se dilatan en esta enfermedad. Y mientras más dilatación hay, más riesgo hay de enfermedad vascular cerebral. ¿Y de qué tipo? Hemorrágica. Entonces, aquí al final, en el modelo 3, que es el que incluye todas las variables, podemos ver cómo mientras más gruesa sea el calibre de la vena, más riesgo de hemorragia cerebral tiene, ¿sí? El que sigue, por favor. Bueno, también podemos predecir, de cierto modo, el tipo de enfermedad vascular cerebral que va a tener el paciente. Me llama mucho la atención, por ejemplo, para EBC lacunar, o sea que es una porción muy pequeña del cerebro la que se infarta, la lesión clave va a ser el cruce arteriovenoso, ¿sí? Es la primera. Luego, para el EBC trombótico no lacunar, sería cualquier signo de retinopatía, ¿sí? No hay uno específico, pero con que tenga retinopatía hipertensiva va a haber ese problema. Para cardioembólico también va a ser cualquier lesión, no hay una en específico. La que sigue, por favor. Eso en cuanto a enfermedad cerebral vascular, ¿sí? O sea, como pueden ver, hay que revisar a nuestros pacientes hipertensos, porque ahí nos podemos dar cuenta de cómo va o a qué riesgos tiene de poder desarrollar una enfermedad más grave a nivel cerebral, ¿sí? Infartos de todos tipos, en todos lados, tanto subclínicos, que sería lo ideal, lacunares, ahí lejos y que no causan ningún problema, como lo más devastador, que es un EBC hemorrágico, ¿no? Eso es lo más complicado y también lo podemos
predecir de cierta forma con los biomarcadores que ya les mencioné ahorita. Y bueno, en cuanto al corazón, pues bueno, es muy importante recordar que estos datos clínicos se asocian con marcadores de aterosclerosis. ¿Cuáles? Pues la calcificación arterial, la rigidez aórtica, la hipertrofia ventricular izquierda y el engrosamiento carotidio, ¿sí? También nos puede servir como predictor de falla cardíaca congestiva e incluso ayudarnos a predecir de cierta forma la muerte por infarto agudo del miocardio o el riesgo que tiene un paciente de morir por infarto agudo del miocardio. La que sigue, por favor. Bien. Aquí en esta tabla les pongo en rojo la incidencia de falla cardíaca congestiva, ¿sí? Y el riesgo relativo de presentar falla cardíaca congestiva, dependiendo las lesiones. Y vean cómo, por ejemplo, la lesión que más se asocia a esto son los microaneurismas, ¿sí? Seguido estrechamente de dos, de las hemorragias retinianas y de los exudados algodonosos. Entonces, si vemos un paciente que tiene las tres lesiones, pues va a tener un riesgo aproximadamente de 2, ¿sí? Para tener falla cardíaca congestiva. La que sigue, por favor. Bien, en esta gráfica, aquí en estos pacientes los agruparon. Bueno, el objetivo fue encontrar muertes por enfermedad cardíaca, ¿sí? Y los asociaron en 4 grupos. El primero que fue no diabéticos y sin retinopatía, o sea, pacientes teóricamente sanos previamente, pacientes con diabetes y sin retinopatía, pacientes sin diabetes y con retinopatía. Retinopatía se refiere a retinopatía hipertensiva, y pacientes con diabetes y retinopatía hipertensiva. Y como pueden ver, la asociación de ambas, que es la gran mayoría de nuestros pacientes que vemos en la consulta del diario en México, tienen un riesgo de casi del 20% de sufrir muerte de causas cardiovasculares. 19, aquí dice 19.3%, y tiene una mortalidad aumentada, ¿sí? Muy importante, por año. O sea, cada año que pasa va aumentando, va aumentando, va aumentando ese riesgo, ¿sí? Ese 19.3 va aumentando. Entonces es importante mantener en vigilancia a estos pacientes. La que sigue, por favor. Ahora vamos al riñón. La nefropatía, dos situaciones muy importantes. La microalbuminuria y la falla renal, ¿sí? La que sigue, por favor. Gracias. Igual, es el mismo formato que hemos visto en los demás estudios, pero quiero recalcar la importancia de las lesiones. Podemos ver cómo los microaneurismas, las hemorragias retinianas y los exudados algodonosos, también el cruce arteriovenoso, todos se asocian a un incremento importante de la falla renal, ¿sí? De la disfunción renal. Entonces es importante ver el fondo de ojo en estos pacientes, porque mientras más daño tengan en la retina, más daño van a tener el riñón. Eso es una ley y grábenselo bien. Funciona tanto para esta enfermedad como para la retinopatía diabética. La que sigue, por favor. Bien. Ahora, de todos estos datos, que aquí estoy analizando los diferentes calibres, tanto arteriales como venosos, lo más importante para recordar aquí es la presencia o ausencia de retinopatía, de cualquier grado de retinopatía hipertensiva. Si el paciente tiene retinopatía hipertensiva, entonces el riesgo que tiene de tener una enfermedad renal terminal aumenta hasta 2.5, ¿sí? O sea, eso sería cerca del 200%, es muchísimo. Entonces es importante que revisemos a los pacientes, lo voy a seguir diciendo toda la plática, ¿sí? Porque vean todos los datos de incluso que pueden llegar a ser letales en los pacientes, que podemos prever desde antes con una buena exploración de fondo de ojo. La que sigue, por favor. Bien, y por último, la demencia, ¿sí? Es importante recordar que este tipo de demencia no es asociada a Alzheimer, es otro tipo de demencia.
¿Y qué tipo? Pues deterioro cognitivo general, o sea, no va a ser demencia tipo Alzheimer, pero sí puede haber un declive en otras áreas del cerebro. Lo que sigue, por favor. Miren, aquí en esta tabla, el lado izquierdo son estudios multicéntricos muy importantes. Por ejemplo, el Blue Mountains, el ALES, Rotterdam, etcétera. Arriba podemos ver los diferentes tipos de deterioro cognitivo, ¿sí? Demencia como tal, deterioro cognitivo sin llegar a la demencia, ¿sí? La memoria, la velocidad de procesamiento, etcétera. Y aquí los importantes sería el deterioro cognitivo no demencia y la demencia, ¿sí? O sea, que tienen ya problemas para relacionar cosas, se tardan en encontrar las palabras, etcétera. Y podemos ver cómo el tener retinopatía hipertensiva aumenta el riesgo de padecer esto bastante importante. Vean, por ejemplo, en el estudio de Rotterdam, también en el estudio ARIC, las dos, las dos esferas se ven dañadas, ¿sí? Pero no es demencia Alzheimer, es otro tipo de demencia. La que sigue, por favor. Bien, eso es en cuanto a epidemiología y números. Y creo que quedó bastante claro que solo con ver el fondo de ojo podemos darnos una idea de cómo está el estado de salud general del paciente y a qué riesgos está expuesto. Aquí ya voy a hablar un poquito más de clínica. Esta es la fisiopatología de la retinopatía hipertensiva. Tenemos la primera fase, que es la fase vasoactiva, y en la que vamos a encontrar un vasoespasmo y adelgazamiento arterial generalizado. ¿Sí? Recuerden las lesiones que ya platicamos. La que sigue. Después va a ser la fase esclerosante, que esta se va a caracterizar por engrosamiento de la íntima, hiperplasia de la media y degeneración hialina. ¿Sí? También va a haber adelgazamiento arterial focal. Aquí al principio era generalizado y después se van a acentuar en ciertas zonas. También va a haber opacificación de las paredes vasculares y compresión de las vénulas. Aquí en esta etapa es donde salen los hilos de plata y los hilos de cobre. Sí, por favor. Y después sigue el daño, sigue la hipertensión por descontrolada, va a haber necrosis del músculo liso y células endoteliales. También esto va a causar microhemorragias, exudados duros y algodonosos e isquemia en la capa de fibras nerviosas. Esto pues, también nos va a llevar a mayor adelgazamiento ya no solo de las arterias, sino ya de las capas de la retina y daño en la visión. Lo que sigue, por favor. Y por último, pues ya es la hipertensión maligna, ¿sí? Esto ya es cuando se sale de control la presión, la vida del paciente está en riesgo, va a haber edema del nervio óptico y edema macular en estrella, ¿sí? Si nosotros vemos esto, de inmediato urgencias, ¿sí? Lo que sigue, por favor. Hay diferentes formas de clasificarlo. La más clásica y la que está en todos los libros es esta, ¿sí? La de Keith, Wagner y Barker. Lo divide en 4 grados, del 1 al 4, y prácticamente es lo que les acabo de decir. El grado 1 se caracteriza por estrechamiento ligero, ¿sí? Tortuosidad y esclerosis. El grado 2, estrechamiento más grave, ya constricción focal, esclerosis y cruces arteriovenosos. El 3, pues ya hay parches algodonosos, aterosclerosis, hemorragias, ¿sí? Y el 4, pues ya está el edema neuroretiniano, ¿sí? Todo esto depende de la cronicidad y también de la hipertensión que haya. Sí, porque por ejemplo un paciente con, no sé, que le gusta 150, 80, pues no se va a morir de momento y ya lleva 10 años así, pues lo vamos a encontrar en grado 2. Pero un paciente, digamos, es un buen ejemplo. Un paciente que se consume alguna sustancia estimulante, no tiene antecedentes de nada y esto le va a elevar la presión a 200/100. Se va a brincar todas las etapas y se va a ir directo a la etapa 4, ¿sí? Entonces, esto va de la mano tanto de la cronicidad como del grado de hipertensión que tenga el paciente. La que sigue, por favor. Bien, y esta clasificación es la más reciente y a mi parecer la mejor porque habla mucho de lo que platicamos anteriormente. Liga mucho la clínica con el pronóstico, ¿sí? Y lo divide en 3, ya no en 4, y ya no son en números, es en leve, moderado y severo. El leve pues, va a ser igual que el grado
1 y 2 de la clasificación de Wegener. El moderado va a ser el grado 3 y el severo va a ser el grado 4, ¿sí? ¿Y de qué sirve esto? Bueno, pues ellos hicieron el análisis de muchos pacientes y midieron el riesgo relativo de presentar tanto daño cognitivo como infarto cerebral, ¿sí? Y entonces el riesgo es moderado, un riesgo relativo de 1.24 con la etapa leve. La etapa moderada sube a 1.57 y en la etapa severa casi se duplica, ¿no? De la etapa leve a la severa, a 2.21. Y bueno, la que sigue, por favor. Bien, así vamos a ver la etapa leve. En la izquierda tenemos la arteria adelgazada, ¿sí? La coloración atenuada y la vena dilatada. Y también en la parte inferior derecha podemos ver el cruce arteriovenoso, ¿sí? Así vamos a ver a los pacientes con una retinopatía hipertensiva leve. La que sigue, por favor. Esta es una hipertensiva moderada porque ya tenemos hemorragias en flama, hemorragias en punto, cruces arteriovenosos, dilatación de venas y adelgazamiento de arterias. ¿La que sigue? Bien, aquí en las flechas negras les quiero mostrar cómo se ven los cruces arteriovenosos, ¿sí? Eso no es normal. Y aquí en el blanco quiero que vean cómo vamos desde el nervio óptico, cómo sale la arteria y sigue, y de repente ahí donde está la punta de flecha blanca, desaparece prácticamente la arteria, ¿sí? Se adelgaza mucho. Ese es un adelgazamiento focal. Entonces, este paciente ya está tirándole una etapa moderada. La que sigue, por favor. Igual aquí quiero que vean ya el aspecto blanquecino que tienen las arterias, están muy, muy adelgazadas. Esas son las puntas de flecha blancas. Y también como hay cruces arteriovenosos. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bien. Aquí igual están todas las lesiones. Pueden ver en el nervio óptico, en la arcada temporal superior, cómo hay cruces arteriovenosos muy seguidos. También al final de la arcada temporal superior hay un exudado algodonoso y abajo, en la arcada temporal inferior, podemos ver esa hemorragia en astilla, ¿sí? Y todos los cruces arteriovenosos y adelgazamientos focales que siguen al trayecto vascular. ¿Listo? El que sigue, por favor. Bien. Más lesiones. Aquí podemos ver arriba hemorragias en astilla o en flama. A la derecha, arriba también podemos ver en punto. En medio, en la mácula, podemos ver también en punto. Y abajo podemos ver una hemorragia ya más grande con un exudado algodonoso. Y si vemos un poquito más afuera, en las arcadas vasculares, también vamos a ver la dilatación venosa, el adelgazamiento arterial y los cruces arteriovenosos constantes. La que sigue, por favor. Igual, aquí en blanco podemos ver los exudados algodonosos y en negro los cruces arteriovenosos. ¿Sí? La que sigue. Esta ya es la severa, la etapa severa o la etapa 4, dependiendo de la clasificación que ustedes elijan. Y ven cómo se pierden los bordes del nervio óptico, tiene bastantes hemorragias en astilla, hay exudados algodonosos, hay incluso ya exudados duros a nivel macular, ahí se alcanza a ver, y cruces arteriovenosos muy importantes. Este paciente tiene que estar en urgencias ya. La que sigue, por favor. Otro ejemplo, más evidente, ¿no? Se pierde la papila totalmente, se eleva, hay exudados, tanto duros como blandos, algodonosos, hemorragias en punto, en mancha, flama. Entonces, este paciente igual está en una etapa severa, hay que mandarlo a urgencias. La que sigue, por favor. Y bien, por último, pues es un resumen de todo lo que vimos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llega el paciente hipertenso con nosotros. Le hacemos una buena historia clínica, una buena examen de tanto de su visión como de su ojo.
Si nos podemos ayudar de estudios de laboratorio sería ideal, a ver cómo está todo lo demás, lo que ya vimos, ¿no? El riñón, el corazón, etcétera. Y recuerden, grado 1, pues aquí nada más hay que seguirlo de manera rutinaria, o sea, verlo una vez al año, cada 6 meses sería ideal. Y ya, hasta ahí, no hay que hacerle nada más. Grado 2 o moderado, aquí a estos pacientes vamos a seguirlos, igual puede ser cada año, cada 6 meses, haciéndole énfasis que controle su presión, y si ya encontramos algo que pueda estar bajando su agudeza visual, referirlo al oftalmólogo. Por ejemplo, exudación blanda muy importante a nivel macular, pues sí, ya habría que mandarlo al oftalmólogo. Pero si no, o oclusiones vasculares, pero si no, lo seguimos viendo de manera rutinaria. El grado 3, muy similar al grado 2, pero aquí ya presenta un riesgo aumentado de tener oclusiones vasculares. Entonces, nada más hacer énfasis en el control de la presión. Y ya al final, la retinopatía maligna o el grado 4 o severo, ese paciente tiene que ir a urgencias, ¿sí? Entonces, grado 1, como optometrista nos lo podemos quedar en la consulta y nada más revisar una vez al año. Grado 2, nos los podemos quedar si no tiene baja en la visión o síntomas. Si tiene baja en la visión o síntomas, entonces ya lo referimos a oftalmo. Y grado 3 lo tenemos que referir a oftalmo, ¿sí? Por el riesgo aumentado que tiene de oclusiones vasculares. El grado 4 no va a oftalmo, va a urgencias, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer. Y listo, de mi parte sería todo. Nada más como conclusiones, sí, te me olvidan eso. Recuerden esto, la retinopatía hipertensiva es un biomarcador muy, muy importante para varias de las complicaciones letales de la hipertensión arterial, ¿sí? ¿Cuáles? Ya dijimos, enfermedad vascular cerebral, infarto del miocardio, falla renal, demencia, ¿sí? Afecta a todos los grupos de edades, tanto niños como ancianitos, hombres y mujeres y de todas las razas. Este es un manejo interdisciplinario, o sea, si ven al paciente y ustedes en su consultorio le toman la presión, está alta, se asoman a ver qué hay adentro y ven lesiones, mándenlo con su cardiólogo, mándenlo con su internista, porque le pueden estar salvando la vida ahí. No demorar la referencia a oftalmo si ven las lesiones que les acabo de mencionar. Y recuerden que esto está asociado a mayor riesgo de mortalidad. Entonces podemos estar previniendo muertes en estos pacientes que están descontrolados, tienen lesiones en retina y no se dan cuenta porque lamentablemente no baja la visión hasta que ya están en etapas 3 o etapas 4. ¿Sí? Entonces en etapa 2 es muy buen momento para mandarlo a controlar si es que está descontrolado y listo. Entonces esas serían mis conclusiones y pues yo les agradezco mucho y gracias por estar aquí el día de hoy conmigo. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, si nos permite todavía, tenemos algunas preguntas. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, daré lectura tal cual nos lo pusieron. Tal vez no me queda un poco claro, pero nos preguntan qué problema se genera cuando se han producido ciertas, ponemos entre comillas, pelusas en la retina y qué se puede hacer al respecto. Pelusas en la retina, ok. Supongo que se refiere a los exudados algodonosos. Ahí prácticamente el tratamiento de todas estas lesiones es controlar la presión. O sea, si controlamos la presión, el paciente va a bajar de etapa 4, etapa 3 hasta etapa 2. Ahí se va a quedar. Ya más de etapa 2 ya no va a mejorar. Eso sí, obviamente está en etapa 2, ¿no? Pero si es en agudo, pues se va a solucionar totalmente el cuadro. Como les digo, este paciente que consumió sustancias y de estar bien a estar en 200 sobre 100, va a presentar todas las lesiones de etapa 3 y etapa 4, pero una vez que se controla, se curan todas las lesiones. Entonces, realmente no hay mayor problema con la retinopatía hipertensiva. Las secuelas, que puede ser ya el daño al nervio óptico o oclusiones vasculares, esa es otra cosa. Pero las lesiones que platicamos de las microhemorragias, los exudados algodonosos, las hemorragias en flama, esas se quitan. Esas una vez controlado el paciente, se quitan. Muchas gracias, doctor.
Otra pregunta es, ¿una persona, supongo que querían poner con exoftalmos, puede volver a su normalidad causada por un hipertiroidismo? Hipertiroidismo, bueno, eso no es de hipertensión arterial, pero depende si ya hay ambliopía o no, cómo está el estado del nervio óptico y también el estado de los músculos extraoculares. Ahí sí tendríamos que valorar varias cosas, hacerle una florangio al paciente, o sea, hay pruebas de Ishihara, o sea, ahí sí tendríamos que valorar y también valorar el estado de la tiroides de ese paciente, porque a lo mejor ya no estamos adelantando y primero hay que hacerle ablación de la tiroides, pero sí, yo en ese caso primero valoraría el estado hormonal del paciente y ya después pruebas. No puedo yo determinar así de fácil si va a estar mejor o no. Gracias, doctor. Si nos permites otras preguntas. Claro, claro. Muchísimas gracias. Nos preguntan que si la hipertensión arterial pudiera causar algún desprendimiento de retina. Sí, muy difícilmente, pero de tipo seroso y eso ya en las etapas finales. Ya en la etapa 4, que hay mucho edema en el nervio y edema macular, sí he leído que está registrado eso, pero no es un desprendimiento grande, muy buloso, completo, como sería un reumatógeno. Son pequeños acúmulos de líquido y listo. O también cuando incluso la hipertensión llega a infartar la coroides, también llega a pasar eso. Pero repito, son localizados o no muy grandes. Y sí están reportados, pero no es lo común. Lo común es lo que vemos ahorita, que es el edema del nervio y el edema en mácula. Gracias, doctor. En relación a tu experiencia, si llegara un paciente con nosotros de primera vez a consulta y observamos una retinopatía hipertensiva moderada, se realizarían primero todos los exámenes y luego se deriva con prioridad a cardiología o a oftalmo. Depende si el paciente, porque a la hora de preguntarle le van a decir si está controlado o no, o si ya lo está viendo su médico o no. Entonces, si el paciente no se sabe hipertenso y ustedes están viendo todos estos datos y ahí en el consultorio le miden la presión y está alta, la prioridad es controlarse. Antes de hacerle florangio, CT y todo eso, no, primero contrólese, ya después vemos. Pero si el paciente ya está controlado, ya está en vigilancia, la presión está más o menos bien, 140-80, y ya tiene estas lesiones por la cronicidad de la hipertensión, o sea que ya lleva 15 años con hipertensión, entonces ahí sí ya podemos, y tiene baja de visión o síntomas visuales, ahí sí ya podemos mandarlo a oftalmo con estudios. ¿Y qué estudios yo pediría? Pues su florangio y su OCT, es lo que yo haría. Muchas gracias, doctor. Doctor, en etapa 4 de urgencias en el paciente, ¿su tratamiento sería quirúrgico? Y si fuera quirúrgico, ¿cuál sería? No, ese paciente no se opera, el ojo no lo tocamos ahí. Ahí lo que se hace es totalmente médico, ¿sí? O sea, el urgenciólogo tiene que, o el intensivista tiene que bajarle la presión a ese paciente de la manera adecuada para evitar pues, infartos, ¿sí? Porque si se la bajan de golpe, se va a infartar. Entonces, aquí lo que se hace es bajarla poco a poco, pero de una manera sostenida y controlada y que no sufra más daño vascular ni cerebral el paciente. Pero no, cirugía no hacemos. Ahí lo que se hace es bajar la presión y ya desinflamarlo y vigilarlo, porque ahí ya una vez que se baja la crisis hipertensiva, ya tiene que ser valorado por todos, o sea, tiene que entrar neuro, tiene que entrar cardio, tiene que entrar nefro, oftalmo también, para ver si hay alguna secuela. Recuerden que el ojo es un órgano diana de esto, ¿sí? Entonces hay que valorarlo, pero ya una vez estable. Mientras está la crisis hipertensiva, la prioridad es bajar la presión. O sea, ahí no importa si se infarta el ojo, se pierde el ojo, se muere el nervio óptico. No, ahí lo importante es controlar la presión, porque si no se controla, se muere el paciente. Entonces ahí no le hacemos nada y el manejo es médico. Gracias, doctor. Ahora bien, en
relaciona algo similar sería, si encontramos un grado 3, es recomendable canalizar a oftalmología, como en general, o recomienda que lo enviemos a especialidad de retina. No, oftalmo general. Y sí, oftalmo general. Eso sería lo ideal. Ya el oftalmólogo general, si ve que las lesiones van más allá de lo que platicamos ahorita, o sea, ya hay oclusiones arteriales, venosas, daño ya en el nervio óptico, daño en mácula, pues sí, ya lo referirá a retina, pero no es necesario referir directo a retina. Lo adecuado es referirlo en esta etapa 3 a oftalmo general. Eso es lo indicado. Gracias, doctor. Doctor, en etapa 3 y 4, ¿el tratamiento puede ser con fotocoagulación? No, porque estas lesiones no son isquémicas y no son neovasculares. Entonces, realmente aquí el problema es una hipertensión aguda, ¿sí? Lo que hay que hacer es bajar la presión. Si después de eso se nota que hubo una oclusión, ya sea arterial o venosa, secundaria a la hipertensión tan fuerte que hubo, entonces ahí sí valdría la pena, ya tranquilo el cuadro, ya tranquilo el paciente, estudiarlo y ver qué hay. Si ya en una florangio hay zonas de isquemia, zonas de neovascularización, pues sí, se le da láser, pero en agudo no. En agudo, los pacientes, sobre todo el grado 4, se va a urgencias. A ese paciente no lo volvemos a ver hasta que ya está tranquilo después de que lo controlaron en urgencias. Y en la etapa 3, solamente si tuviera lesiones isquémicas, ¿sí? O sea, que tuviera oclusiones tanto arteriales como venosas. Pero fuera de eso, no. Si tenemos la sospecha, pues sí, en etapa 3, sí podemos mandar una florangio si no está tan mal la presión. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿en qué etapa podríamos encontrar lo que llamamos los hilos de plata? Bueno, en la clasificación de Wagner sería etapa 2, y en la última que les mostré sería en la etapa moderada. Ahí vamos a ver los hilos de plata y cobre. Esos recuerden que son crónicos, no son en agudo, ¿sí? Si tenemos un susto y se nos sube la presión o hacemos mucho ejercicio y se nos sube la presión y nos ven el fondo de ojo, no vamos a tener esos cambios. Eso ya es cuando la hipertensión ya va dañando la retina de mucho tiempo atrás. Entonces, esos no son cambios agudos, ¿sí? Y sí, se ven en etapa moderada. Muy bien, doctor. Bueno, pues acá dejan varias felicitaciones a tu excelente ponencia y nos hacen una pregunta. ¿Qué manejo sugiere con pacientes con hipertensión y glaucoma? Glaucoma, supongo que glaucoma primario de ángulo abierto. Pues realmente igual, la pregunta base no es si tiene o no tiene hipertensión, no es bien si están o no están controlados. Si está controlado el paciente y no tiene ningún problema con los beta bloqueadores, pues podemos empezar con esos. Pero si hay problema, está descontrolado y hay problema con beta bloqueadores, entonces ahí empezaríamos con análogo de prostaglandina. Esa sería la opción de tratamiento. Y bueno, ya dependiendo del grado de glaucoma, pues más medicamentos, pero ni la dorzolamida, ni la brimonidina, ni los análogos de prostaglandina, el imatoprost, la tanoprost, travoprost, todos esos, ninguno de esos causa problemas en la presión arterial. Entonces, sin problemas se pueden poner. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan qué tratamiento, aparte del tratamiento sistémico, necesitaría el paciente o si necesitaría algún otro procedimiento en general. No, nada más revisarlo. O sea, ya una vez estable el paciente y que ya lo hayan valorado todas las especialidades que ya mencionamos, ya bajo dilatación, revisar la retina y ver si hubo alguna secuela, como les digo, oclusiones arteriales, venosas, edema macular persistente, ¿sí? O hemorragias intrarretinianas. Entonces, eso lo podemos hacer ya después de la etapa aguda y que ya lo dieron de alta. Ahí es lo adecuado. Pero hacerle algo más, además de una valoración completa, no.
O sea, ni láser, ni inyecciones, ni estudios especiales, no, o sea, de primera instancia es su agudeza visual, lejana, cercana, si hubo daño en el nervio o hubo etapa 4, pues hacerle su Ishihara, su contraste, y ya dilatarlo y ver cómo está la retina. Y ya dependiendo de eso, pues entonces ya dictamos qué hacer, ¿no? Si le tocan estudios o le toca tratamiento directo, ¿sí? O nada, porque también puede ser que ese paciente pues no tuvo nada en la retina, todo está bien, el daño estuvo arriba y se infartó en la cabeza, por ejemplo. Y ya no ve bien porque ya tiene una cuadrantanopsia, lo decía algo, ¿no? Pero eso no es retiniano, eso ya es cerebral. Entonces, depende cómo queda el paciente después de la crisis hipertensiva. Pero sí hay que valorarlo ya tranquilos. Doctor, nos presentan, vamos a decir que un caso y dice, ¿qué está pasando cuando el paciente tiene alta la presión y ya ha sufrido microinfartos y le provoca, o al parecer, que está motivando al ojo que sufre una parálisis de un nervio óptico que el ojo se va hacia un lado? Bueno, el nervio óptico no está relacionado al movimiento del ojo, sería ya sea el tercer par, el cuarto y el sexto, ¿sí? Esos son los relacionados. Y al igual que, y eso me pasa mucho con los pacientes diabéticos, hipertensos y nefrópatas, que ya tienen presión alta de muchos años y tantitos se elevan y se les desvía el ojo. Ahí no sabes si es la diabetes o si es la presión, pero bueno, hablando en cuanto a la presión, igual una vez que se estabiliza la presión, se le da más o menos hasta 6 meses, de 4 a 6 meses, dependiendo de la literatura, para que ya se empareje el ojito, ¿sí? Si no se pareja en ese tiempo, hay que valorar ya daño cerebral o ya hay que considerar la cirugía de estrabismo. Pero en mi experiencia, lo que he visto, una vez que se controla el paciente tanto de su glucosa, si es que es diabético, o de la presión, solito el ojito rápido se endereza, entonces no hay mayor problema, y yo nunca he tenido que mandar a un paciente a operar de estrabismo, cuando es causado una desviación por esto, nunca, o sea, solitos se han compuesto. Doctor, a lo mejor no es el tema, pero en relación a lo que nos comentabas, ¿tú qué experiencia tienes? Algunos mandan, por ejemplo, complejo B, sobre todo para este tipo de situaciones. En tu experiencia, ¿es válido o no es válido cuando hay este tipo de paresis? Sí, se ha visto cierto poder neuroregenerativo, neuromodulador del complejo B. Realmente no causa ningún problema en estos pacientes, salvo tengan falla renal, aguas ahí, que no abusen de ellos, porque sí, el paciente luego, por curarse, abusa y busca milagros, ¿no? Entonces, pues el doctor me recomendó 2 pastillas, pues me tomo 4, ¿no? Al fin son vitaminas, ¿qué van a hacer? Pues sí, son un paciente con riñón, pero un paciente sin riñón, pues se acumulan y causan hipervitaminosis, y eso es un problema grave. Entonces, nada más hay que hacer énfasis en eso. Y sí, digo, realmente no he visto yo estudios grandes, multicéntricos, que digan o dicten la tendencia de que se tiene que usar a fuerza complejos vitamínicos para la recuperación de estos pacientes. No, pero sí hay varios reportes de caso que lo recomiendan y realmente no hay mayor problema con los pacientes. Yo lo doy cuando el paciente lo veo muy aprensivo y veo que también su nutrición no es tan buena, porque también pueden ser diabéticos desnutridos, ojo ahí, por su falla renal, sus diálisis, pierden todos los nutrientes ahí, entonces ahí es muy bueno darle terapia sustitutiva o suplementaria. Entonces yo lo doy en esos casos y me ha ido bien, nunca he tenido ningún problema, ningún efecto adverso, y los pacientes tienen buen apego. Ya una vez que se controla, se endereza el ojito y ya, pues listo, problema resuelto. Doctor, nos comentan de otra paciente que en caso de que la paciente esté controlada, pero siente molestias constantes de sequedad ocular y ha probado con algunos productos, pero ¿qué nos recomiendas que sería lo más recomendable en este caso puntual? Bueno, para ojo seco, lo ideal es hacer una evaluación completa, o sea, hay que usar tinciones, hay que usar fluoresceína, hay que usar verde lisamina, rosa de Bengala, hay que hacer osmolaridad
la lágrima, hay que ver la expresión de la secreción de las glándulas de meiomio, el tiempo de ruptura y el Schirmer. O sea, hay que hacer un abordaje completo del ojo seco, porque la hipertensión realmente aquí no tiene mucho que ver. Pero pues, como ya vimos, la hipertensión no va siempre sola. O sea, puede estar asociada a diabetes, que ese sí tiene que ver con la lágrima, y la edad, eso también tiene que ver con la caída de la lágrima. Entonces, ahí yo haría todas estas pruebas para dar el medicamento adecuado para cada paciente. No nada más es hialuronato de sodio y ya. O sea, hay muchas gotas que pueden servirle a los pacientes, el polietilenglicol, la glicerina, no sé, no se me ocurre ahorita otra cosa, la trealosa. O sea, hay varios, hasta el clásico promelosa. Todos son buenos, nada más hay que saberlos usar, ¿sí? Y para saber usarlos hay que determinar qué tipo de ojo seco tiene. Les recomiendo mucho el workshop de DEWS, el DEWS 2. Ese es un multicéntrico análisis de expertos muy grande, muy bueno, donde se tocan todos estos temas de ojo seco y se dice, o sea, todos los parámetros para ver qué tratamiento es, si es odotólogo, si es lubricante nada más, si es gel, y gogles especiales, etcétera. Entonces, eso sería lo recomendable. Gracias, doctor. Doctor, otra pregunta es si puede existir alguna oclusión de arteria central en alguno de los estudios severos. Sí, claro que sí. En los estadios severos, claro que sí. Sí. Recuerden que así como se infarta la gente por la hipertensión arterial, se infarta del corazón, igual, y de la cabeza, igualito se infarta del ojo. Entonces, sí, no es raro que haya infartos de arteria central de la retina, sobre todo cuando el nervio óptico está tan edematizado y puede comprimir las arterias y las venas ahí a la salida de los vasos, ¿sí? Entonces sí existe esa posibilidad. O sea, acuérdense que con esas presiones tan altas puede haber oclusiones en cualquier lado, no nada más en el ojo, pero sí existe esa posibilidad. Y en relación a eso, doctor, nos preguntan que si la pérdida de visión por oclusión de vena central en retina es reversible. De vena central, sí, si lo agarramos a tiempo y si está controlado el paciente. ¿Qué tanta visión recupere? No lo sé, o sea, depende de la extensión de la isquemia, pero sí se puede ganar visión si se atiende adecuadamente. De oclusión arterial, ahí hay un debate grande porque realmente algo que podamos hacerle a una oclusión arterial de retina realmente son cosas empíricas, o sea, la paracentesis, el masaje con el Goldman, la cámara hiperbárica, el uso de RTPA, jack láser en la arteria, o sea, todo eso sí hay reportes, pero no hay algo estandarizado ni algo que se haya estudiado de manera multicéntrica. Entonces, no hay algo que yo pueda decir, pues esto se puede utilizar bien para las oclusiones arteriales. No. Para las oclusiones venosas, sí. Se puede utilizar esteroides, se puede usar antiangiogénico, láser, y les va muy bien a los pacientes cuando los agarramos a tiempo. Pero no puedo asegurar yo la recuperación visual total. O sea, eso ya depende de la extensión de la isquemia. Muchísimas gracias, doctor. No sé si nos darías oportunidad de un poco más de preguntas. La verdad es que tenemos varias y bueno, pues vayan, sí, está muy interesante. Esta pregunta me parece muy interesante a nivel de optometría y nos preguntan si un paciente tuviera alguna metropía, pero que este paciente estuviera descontrolado y viene con nosotros, entonces, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar para darle su mejor corrección óptica? Y desde tu experiencia, ¿tendremos que esperar, no esperar? ¿Cuál sería tu respuesta para nosotros? Depende. Aquí, igual, depende en qué etapa lo agarremos, ¿no? O sea, si es etapa leve, etapa moderada, la presión pues, está tranquila, o sea, 20-40, 20-50, 80-90, sin problema le podemos hacer refracción, porque aquí, a menos de que ya sea una hipertensión muy grande y de mucho tiempo, el cuerpo ciliar no se va a ver comprometido, ¿sí? Entonces no hay mayor problema. Ni tampoco la forma del cristalino, como en la diabetes, ni la córnea. O sea, aquí sin problema se puede hacer su refracción.
El problema está cuando ya hay complicaciones a nivel retina, o sea, en las etapas moderadas que ya están a punto de ser severas, ahí sí sería mejor posponer la refracción y ya primero que se controle y ya después lo vemos. Ahora, ¿cuánto tiempo controlado? Igual que la diabetes, unos 3, 4 meses, ya podemos hacer la refracción bien, porque es el tiempo que va a tardar en quitarse todas estas lesiones retinianas. Entonces, ya sin problema podemos hacer la refracción ahí, siempre y cuando esté controlado, sí, pero no vayan a querer hacer una refracción de un paciente con una etapa severa, ¿sí? O un grado 4. Se les va a morir ahí en lo que ustedes están haciendo su retinoscopía. Entonces, no, ahí no, solamente cuando esté controlado. Gracias, doctor. Doctor, en relación a cuando hay enfermedad de inflamación de los vasos sanguíneos, como por ejemplo el síndrome de Behçet, ¿qué manejo se sugiere en un paciente de 27 años cuando aún no hay daño en retina? Bueno, el Behçet es una enfermedad autoinmune, sistémica, que también presentan incluso úlceras en la boca y está muy feo eso. El problema con el Behçet es que hay que dar terapia sistémica, ¿sí? Ahí no, y no es el Behçet, el Berger, también el Wegener, o que no es Wegener, es ¿cómo se llama? Angeitis esclerosante, poliangeitis esclerosante, así se llama ya, Wegener ya no, lupus, el síndrome antifosfolípido, todas estas enfermedades, la enfermedad de Kawasaki también, todas estas enfermedades, la base del tratamiento va a ser igual que la crisis hipertensiva, o sea, el manejo médico, no tanto lo que hagamos nosotros, porque ponerle esteroide intravítreo, ponerle láser a una lesión, un ojito que está prendido, no es bueno, le va a ir mal. Entonces mejor hay que apagar el cuadro. Nosotros damos nuestro medicamento, ya sea esteroide paraocular o esteroide tópico, y ya que el médico reumatólogo se encargue de apagar el cuadro. Esa sería mi recomendación. ¿Sí? Y ya que esté tranquilo el cuadro, ya que el médico reumatólogo, el internista nos digan ya está tranquilo con estudios de laboratorio, ya está tranquilo el cuadro, entonces ahí vemos si hay alguna complicación secundaria y ahí es donde tratamos. Entonces ya dependiendo la lesión, pues ya ponemos láser, hacemos una florangio, ponemos antiangiogénico, operamos, lo que quieran. Pero ya que esté tranquilo el cuadro, porque si le hacemos algo, lo que sea, un láser, una cirugía, una inyección a un cuadro que está activo, solamente lo vamos a activar más, no le va a servir de nada la terapia que hicimos, incluso podemos causar más daño. Entonces, yo sería de primero, si detectamos estos casos de angeitis o poliangeitis de mediano, grande o pequeño calibre, por la razón que gusten, sea infecciosa o no infecciosa, primero con el reumatólogo o con el infectólogo, dependiendo del caso. Y ya que esté tranquilo, entonces ya lo tratamos. Gracias, doctor. Por ejemplo, en los casos de eclampsia, los daños en retina, una vez que se recupera la presión, ¿se recuperan estos daños? Depende de qué se dañó, porque lamentablemente la eclampsia, más que la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de HELP, las dos son crisis hipertensivas del embarazo. Y ahí se caracteriza por igual presiones altísimas. Y el problema de esto es de que no podemos usar muchos medicamentos porque pues, tiene su bebé, ¿no? La mamá, entonces no podemos exponer al bebé a tantos medicamentos. Ahí se opta por cesárea directa y vámonos, ¿no? Para quitar el problema, que es pues, la placenta. Entonces, depende de las lesiones, porque por ejemplo, si es uno de los casos que les puse, que es un edema macular en estrella y un edema de la papila, ese paciente tiene un buen pronóstico, siempre y cuando solo se haya dañado estas dos, o sea, la cabeza, el nervio óptico y la mácula. Pero si tuvo un infarto a nivel cerebral, entonces ahí sí ya no hay mucho que hacerle. O igual, si la estrella macular y el edema de papila está asociado a una oclusión arterial, pues tampoco hay mucho que hacerle, ¿sí? O sea, hay que ver a qué está asociada ese daño retiniano primario, ¿sí? Si es solamente el grado 4, que es el edema de papila y el edema de la mácula, le va a ir bien. Pero si está asociado a algo más, oclusiones arteriales, venosas o daño cerebral, le va a ir mal.
Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿cuáles serían las diferencias fisiopatológicas entre los hilos de plata y los hilos de cobre? El grado de esclerosis ¿no? ¿Cómo se llama? De necrosis de la íntima, de los vasos, ¿sí? Están más esclerosados, o sea, más fibrosados los hilos de plata, y los otros están más adelgazados, por eso se ven así, se ven unos blanquitos, los hilos de plata, porque tienen más fibrosis dentro, pero eso, ¿cómo le dicen? Esclerosis hialina, así le dicen. Entonces, pues, hialina pues viene de hialos, ¿sí? Entonces, así se ve. Gracias, doctor. Doctor, ¿qué valores de interés nos daría realizar el test de Ishihara en un paciente con un estadio avanzado de hipertensión? Ninguno, porque ese paciente difícilmente te lo va a responder. Ese paciente está, como les digo, 180 sobre 100, 200 sobre 100. No te va a hacer el examen. O sea, ese paciente trae un dolor de cabeza insoportable, si es que está consciente. Va a estar, va a estar vomitando, puede estar teniendo ahí isquemia cerebral. Entonces, a esos pacientes no le intentes hacer Ishihara. Y si se lo llegas a hacer y lo llega a poder hacer el paciente, te lo va a dar todo mal. Porque esos pacientes ven, ¿qué te gusta? Movimiento de manos, cuentadedos. O sea, para hacer una Ishihara tiene que tener una visión aceptable. Y en este caso, el paciente difícilmente ve. O sea, recuerden que estamos en una crisis hipertensiva y la presión es tan alta que no está llegando sangre adecuadamente a todos los órganos. Entonces, no intenten hacer Ishihara en esos pacientes. Si nada más es pura curiosidad, pues sería igual que en una neuritis óptica. O sea, el nervio óptico está edematizado, así va a estar el Ishihara, igual. O sea, va a tener seguramente alguna discromatopsia, seguro. Gracias, doctor. Doctor, ¿cuánto tiempo puede pasar un paciente para desarrollar problemas en sus ojos cuando la presión arterial se maneja y ha llegado a ser de 186 sobre 110 milímetros de mercurio? Uy, bueno, pues ahí está, yo creo que un mal controlado el paciente. Pues ahí va a llegar a etapa 3, o sea, va a tener exudados, va a tener hemorragias en punto, en flama, va a tener exudados duros, exudados algodonosos, cruces arteriovenosos, adelgazamiento generalizado y adelgazamiento focal, hilos de cobre y los de plata, es lo que vamos a encontrar. O sea, está un pasito de tener ya la etapa 4, sí, porque 180 es muchísimo. Y si ya lleva mucho tiempo así, vamos a encontrar tanto lesiones crónicas como lesiones agudas. Es lo que vamos a encontrar. Doctor, en la etapa 1 y 2, ¿el tratamiento es controlar la presión sistémica o la presión ocular? No, sistémica. Lo ocular no tiene nada que ver en este momento. Gracias, doctor. Si el paciente refiere tener hipertensión controlada y se ve etapa 1 y 3, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Y dar un tratamiento de las hemorragias y los cruces tienen que disminuir o permanecen igual. Ok. Si está controlado, no llega a etapa 3. Recuerden que la etapa 3 ya es en agudo, ¿sí? Ya que se sube la presión en agudo. Entonces, si está controlado, va a llegar a lo mucho a etapa 2. Ahora, los cambios que no se quitan son los cambios morfológicos. O sea, los hilos de cobre, los hilos de plata, los cruces arteriovenosos, esos no se van a quitar, ¿sí? A lo mejor se pueden atenuar, o por ejemplo, el adelgazamiento de las arterias y la dilatación de las venas puede mejorar, pero no se va a quitar del todo, porque como les dije, ya hay un cambio hialino, ya hay fibrosis de los vasos, ya se van a quedar así. Lo que sí se va a quitar son las hemorragias y los exudados, eso sí se quitan, pero los cambios ya morfológicos, esos no se van a quitar, se pueden atenuar, pero no se quitan ya, porque ya hay un cambio estructural a nivel celular de esos pericitos. Entonces ahí sí ya no va a haber mucho cambio. Doctor, esta pregunta está muy interesante porque va igual en relación a la parte de optometría y nos dicen que qué medidas preventivas podríamos recomendar en la consulta optométrica a pacientes hipertensos para mantener su salud ocular. Pues ahí, ¿qué consejo les puedo dar? Muéstranle estas fotos. Muéstranle estas fotos a los pacientes y
y que vean qué es lo que puede pasar si se descontrola la presión. No sé, póngales un lente con el que vean cuentadedos, no sé, póngales un +5, +6, o póngale un -7, y que apenas puedan ver aquí enfrente. Y díganles que así van a ver si siguen con la presión alta. Eso, más ver las imágenes, al menos a mí me ha funcionado, como que despierta al paciente y se empieza a cuidar más. Además, pues tengan su aparatito ahí al lado, ¿sí? Si no son buenos usando el baumanómetro, no importa, ya hay automáticos, ya hay eléctricos y son muy buenos, son confiables. Entonces, úsenlo y que el paciente vea cuánto saca, ¿sí? Que el paciente vea cuánto saca. Y muéstrenle estas fotos, muéstrenle cómo sería la visión disminuida, y con eso créanme que sí van a despertar bastante la conciencia del paciente y va a mejorar sus controles. Y ustedes pongan eso en sus anotaciones, en su expediente clínico, ¿sí? Para que así puedan tener una referencia y de que, pues el señor Pérez llegó conmigo en 170, 90 y hoy lo veo 6 meses después y ya está en 140, no sé, 85. Ya ha mejorado, ¿no? Y entonces pues ya, vea muy bien, señor Pérez, y así. Sigan eso y yo creo que no va a haber ningún problema y van a despertar la conciencia del paciente, porque al igual que en el corazón y en el cerebro, pues el paciente hipertenso ni en cuenta, ¿no? Hasta que no causa problema, el paciente sigue con la presión alta y pues me duele un poco la cabeza, pues me tomo un paracetamol y ya con eso se me quita. No, le dio una presión alta y es peligroso. Entonces, igual aquí, hagan conciencia con el paciente. Entonces, muéstrenle las imágenes, háblenle de los riesgos. Ya platicamos bastante de que no solamente es el ojo, sino el daño al corazón, el daño al cerebro, el daño a los riñones, daño a la cognición. Y muestren las imágenes y va a ver como si alguna de estas técnicas les van a ayudar para crear conciencia en el paciente y se controle mejor. Doctor, solicitan si nos podría repetir, por favor, el lugar donde podremos encontrar la información de ojo seco. Sí. Dios, aquí déjenme ver si tengo aquí acceso al chat, se lo pongo. Permítanme tantito. ¿Dónde está? Chatear. Aquí lo voy a poner. Es todo en mayúsculas. Dios 2. Dry Eye Workshop. Bueno, nuestros amigos que nos siguen por Facebook, tal vez no lo van a ver en el chat, pero bueno, ahí el doctor se los está repitiendo. Sí, Dios 2 es DEWS 2 de número. Dry Eye, ojo seco, Workshop. Ahí se los puse en el chat. Y ahí es una guía muy completa, muy buena, es gratis, sobre el manejo del ojo seco. Es lo más nuevo que hay, está muy, muy padre porque maneja todos los tipos de lubricante y sus recomendaciones, todo está muy padre. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, esta sería la última pregunta. Claro. Y nos plantean, si tiene un infarto cerebral y luego le da un derrame dentro del ojo, ¿ese se quita solo? ¿Es por operación? Y también la paciente es hipertensa y con hipotiroidismo. Ok. Eso se le conoce como retinopatía de Buchner, si no me equivoco, y se asocia a veces a hemorragias cerebrales. Fíjense, es muy chistosa ahí la fisiopatología, porque dice la teoría, es raro esto, que sangra el cerebro cerca del nervio óptico y la sangre diseca el nervio óptico y llega como fuente hacia la cavidad vítrea. Y a la retina también. Y eso pasa en hemorragias cerebrales, también en trauma, ¿sí? Por compresión y demás. Entonces, ahí lo que se hace es dejarlo tranquilo, se le dan unos 3 meses. Si no se absorben 3 meses, pues entonces sí se hace vitrectomía. Y ya, nada más. Perfecto, doctor. Doctor, pues agradecer por parte de optometría
Muchísimas gracias por la excelente ponencia. Muchísimas gracias por todo el tiempo y respuestas a todas estas preguntas. Esperemos que no sea la última vez que podamos contar con tu apoyo. Y bueno, agradecer a todas y todos por haber estado en este webinar. Ojalá que haya sido de su interés, pero sobre todo el hecho de que sea algo que puedan tener para su experiencia profesional. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación y digo, a pesar de todos los problemas técnicos, lo logramos, ¿no? Muchas gracias por escucharme y quedo a la orden. Muchas gracias.